acá, la función potencia, ¿cierto?, con exponente negativo, vamos a ver las dos maneras. Cuando es par y cuando es impar. Y cuando el coeficiente a, que es el que acompaña a la x, es positivo y cuando es negativo. ¿Ya? Para esto les tengo una gráfica para cada uno para que lo vayan entendiendo y cómo ver el dominio y recorrido. Dice, el gráfico representa las funciones reales definidas por f de x igual a x elevado a menos 2, g de x igual a x elevado a menos 4 y h de x igual a x elevado a menos 6. Dice, ¿cuál es el coeficiente a en las funciones? ¿Cuál es el coeficiente a que se ve acá? Recuerden que a es el que acompaña al x. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el coeficiente a? Si no me responden, no avanzo. Menos 3. Menos 3. Recuerden que es el que acompaña a la x. A ver, la función potencia es f de x igual a x elevado a n. Esa es la forma algebraica de escribirlo. A es el que acompaña a la x. ¿Cuál es el coeficiente a de las funciones? Si tenemos x elevado a menos 2, x elevado a menos 4, x elevado a menos 6. ¿Cuál sería? 1. 1. 1 es el número que está acompañando a la x, que es el que acompaña y se antepone a la x que tenemos acá. Después dice, ¿qué tienen en común los exponentes? ¿Qué tienen en común estas funciones? ¿Los exponentes? ¿Sí son negativos? ¿Son negativos y qué más? ¿Qué más además que sean negativos? Negativos pares. Son pares. Ahora, ¿cuál es el dominio y recorrido de las funciones? Acá, si se fijan, tenemos dos asíntotas, pero estas asíntotas tienden a llegar a 0, pero nunca llegan a 0. ¿Por qué nunca llegan a 0? Porque si yo, por ejemplo, tengo 0 elevado a menos 2, recuerden que cuando el exponente era negativo, todo número entero iba partido por 1, ¿cierto? Y si esto yo lo doy vuelta para que quede positivo, me va a quedar de esta manera. ¿Y qué pasaba en los reales cuando en una fracción el denominador era 0? ¿Qué pasaba? ¿Alguien lo recuerda? ¿Podía haber un número dividido por 0? No. No está definido en los reales. No. Recuerden que 0 dividido por cualquier número es 0. Pero si yo tengo un número dividido por 0, no se definen los reales. Por eso estas asíntotas tienden a llegar al 0 aquí en la i, pero nunca van a tocar el 0. ¿Ya? Lo mismo acá. Estas se ven como que estuvieran sobre el eje, pero nunca tocan el 0. Porque nunca les va a dar, siempre les va a dar 0 como algo, pero nunca les va a alcanzar a dar 0. ¿Ya? Eso es importante que tengan claro, que aquí se acerca mucho al eje X, pero nunca toca el 0 y lo mismo acá. Ahora, ¿cuál sería el dominio? Si el dominio son todos los valores de X, ¿cuál sería el dominio de una función potencia con exponente positivo y negativo? ¿Se le ocurre a alguien? ¿Cuál podría ser? Como dijo profe, no lo escuché. ¿Cuál sería el dominio de la función potencia? De acuerdo a la gráfica que aparece acá. ¿Cuál sería? ¿Nadie tiene idea de cómo podría ser? No. ¿No eran los reales? Los reales, Sí. menos qué cosa. Todos los reales. ¿Qué es lo que yo acabo de decir que nunca toma? 0. El 0. Como nunca llega al 0, aquí esto se prolonga indefinidamente hacia arriba, acercándose al eje X. Y acá lo mismo hacia la izquierda y a la derecha. Por lo tanto, el dominio son todos los reales menos el 0. ¿Ya? ¿Y cuál sería el recorrido?
El recorrido, recuerden que son los valores que puede tomar la y. Y como esta curva se acerca aquí al 0, nos sobrepasa de aquí para abajo. Por lo tanto, ¿cuál sería mi recorrido? ¿Cuál sería? ¿Qué tengo de aquí para arriba? Los positivos. Los reales positivos. Reales positivos. Basta con que coloquen estos reales positivos, porque como no toca el 0 recuerden que es neutro y no estaría dentro de los positivos. ¿Ya? Dice, ¿en cuál intervalo las funciones son crecientes? ¿Cuál de estas asíntotas es creciente? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda. La de la izquierda, porque yo parto desde aquí y voy subiendo. Este sería creciente. ¿Cuál sería mi intervalo creciente? Desde el menos infinito ¿hasta cuánto? ¿Hasta dónde tiende a acercarse? El 0. Hasta el 0, abierto. Porque como no toma el 0, tendríamos que dejarlo abierto. ¿En cuál intervalo las funciones son decrecientes? Esta es la asíntota decreciente. ¿Desde dónde partimos? Del 0 al más infinito. Del 0 al más infinito, muy bien. Luego tenemos abajo, dice, ¿qué ocurre con los gráficos de las funciones a medida que el exponente aumenta? Si se fijan, el azul, la curva azul, es el exponente más grande y el verde es el más pequeño. Dice, donde x pertenece del menos infinito al 0, al menos 1, perdón. Del menos infinito hasta aquí, de aquí hasta acá, me están preguntando qué pasa aquí con la asíntota. ¿Qué pasa con la azul con respecto a la verde? ¿Quién me habló? Yo. ¿Puedo Dígame. hacer la hoja? Es que no se ve. Ya. Para subir la hoja no sé. ¿Voy a tener que borrar la anterior? Sí. O voy a borrar aquí nomás. ¿Ahí sí lo ve? Sí, gracias. Ya. Entonces, desde aquí hasta acá, hasta el menos infinito, ¿qué pasa con la curva en comparación del azul con la verde? ¿Hacia dónde se acerca el azul? Si yo tomo de aquí hacia allá, ¿hacia dónde se está acercando? ¿Al eje X o al eje Y? Ya, pues chiquillos, de acuerdo a la gráfica que se ve acá, esta es la azul, esta es la verde. El azul se está acercando al eje X o al eje Y en este tramo. X. Al eje X. Se acerca al eje X. En la segunda, ¿qué es lo que ocurre? Del menos 1 al 0. Del menos 1 al 0. ¿Qué ocurre en este tramo de aquí? Entre el azul y la verde. Entre la mayor y la menor. ¿Hacia dónde se está acercando o hacia dónde se aleja? Se acerca al eje Y. ¿Quién se acerca al eje Y? Verde. El verde. Pero me están preguntando a medida que el exponente aumenta. A medida que el exponente aumenta, ¿se acerca o se aleja del eje Y? Se aleja. Se aleja. Siguiente. Si X pertenece del 0 hasta el 1 abierto, del 0 hasta el 1, entre el azul y la verde, ¿qué pasa con el azul? Con respecto al eje Y, ¿se acerca o se aleja? ¿Se acerca o se aleja el eje Y? Se aleja. Se Se aleja. Profe, ¿qué guía está haciendo? Una guía que preparé anoche, la guía número 10, que se las voy a subir a Classroom. Ah, Y la última, si X pertenece, dice del 1 al más infinito, desde aquí hasta acá. ¿Qué es lo que ocurre? Con la curva azul. Se acerca el eje X.
se acerca al eje X. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir acá? Que a medida que el exponente aumenta, ¿cierto? La curva siempre se va a acercar al eje X, pero se va a alejar del eje Y. Y lo importante que tienen que tener claro es el dominio y el recorrido, que el dominio son todos los reales menos el 0, y el recorrido son todos los reales positivos, porque recuerden que aunque aquí aparenta llegar al 0, nunca toca el eje X. Sigamos con la otra. Acá tenemos el otro caso. Cuando tenemos exponente positivo, o sea, perdón, tenemos exponente negativo par, y el A es negativo. Si se fijan, estas asíntotas de acá son simétricas. Estas son simétricas a las otras, se reflejaron aquí abajo. Ahora, dice, ¿a qué conjunto pertenece el coeficiente A? ¿A qué conjunto pertenecería? ¿Cómo es A? ¿Cuánto vale A? -1. Menos 1. Entonces, ¿a qué conjunto pertenece? ¿A qué conjunto numérico? ¿A los z, a los racionales, a los reales, a los complejos? ¿A cuáles? A los enteros negativos. Es entero, pero además, ¿qué es lo que más es? Porque nosotros estamos en un conjunto más grande. A los reales negativos. Porque recuerden que si bien es entero, el conjunto de los reales abarca los enteros, los racionales, los naturales, los cardinales, ¿ya? Y ustedes ya en cuarto medio están entre el conjunto de los reales y los complejos. Entonces tienen que hablar siempre del conjunto más grande. ¿Qué tienen en común los exponentes? Lo mismo que el anterior. Acá son pares y son negativos. Son pares negativos. ¿Cuál es el dominio? A pesar de que aquí las asíntotas estén por debajo, ¿cierto?, del eje X, acá ocurre lo mismo. Tienden a acercarse al 0, pero nunca tocan el 0. Por lo tanto, ¿cuál sería el dominio? ¿Cuál sería el dominio? Todo menos el 0. Todos los Todo sin tocar el reales, 0. menos el 0. ¿Y cuál sería el recorrido? Reales negativos. Los reales negativos. Recuerden que no toma el 0. ¿En cuál intervalo las funciones son crecientes? ¿En cuál intervalo son crecientes? ¿La de la derecha o izquierda? La de la derecha, este sería creciente. ¿Cuál sería el intervalo? Desde el Del 0 al más infinito. al más infinito. ¿Y en cuál intervalo son decrecientes? Del 0 al menos infinito. Desde el menos infinito hasta el 0 abierto. Y en lo de abajo tienen que hacer lo mismo que el anterior. Analizan qué es lo que ocurre acá. Que la voy a subir un poco para que veamos el gráfico. Ya. Acá tenemos, dice que si X pertenece del menos infinito hasta el menos 1, del menos infinito hasta el menos 1, ¿qué es lo que ocurre con la curva? A medida que el exponente aumenta. ¿El azul se acerca o se aleja del eje X? ¿Qué es lo que ocurre? Se aleja. Del menos 1 hasta al menos del menos infinito hasta el menos 1 estoy hablando, aquí. En este tramo de acá. Aquí se acerca. Esta curva, ¿dónde se está acercando? No escucho, ¿a dónde se acerca? Al eje X. Al eje X, muy bien. Del menos 1 hasta el 0, del menos 1 hasta el 0, la curva azul, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se acerca o se aleja del eje Y? Se aleja. Se aleja. Se aleja. Lo mismo ocurre acá, se aleja del eje Y, se acerca al eje X.